En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, siéntense por favor. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en este don tan necesario, este don maravilloso de la esperanza. Ya habíamos anticipado un poquito, recordando aquellas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, cuando dice en el capítulo 3 que hay que buscar los bienes de allá arriba. Y nos invita, por consiguiente, a centrarnos en lo que es trascendente, en lo que es permanente. Pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque uno no tiene ojos para ver eso que es trascendente. Entonces, tenemos que hacer todo un recorrido en esta predicación. Yo le pido al Espíritu Santo y a María Santísima en su intercesión que me ayude, que nos ayude, porque tenemos que cubrir mucho terreno. Vamos a empezar hablando del poder del pecado, por ahí empezamos. Luego vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo derrota ese poder del pecado y nos da una mirada nueva, y nos da una degustación. Una degustación, esa palabra es importante, porque la degustación es la que hace que tú empieces a relativizar lo que ha sido un absoluto para ti. Hay personas que, por ejemplo, han convertido en un absoluto, por ejemplo, su dinero, han convertido en un absoluto su carrera. Entonces, el gran trabajo, la gran liberación está en que eso, que ha sido lo primero y más importante para uno, ya no tenga ese lugar. Hay que derribar esos ídolos, y ahí viene un cambio profundo de mentalidad. Y ese cambio profundo de mentalidad es lo que la Biblia llama metanoia, aunque la pronunciación más correcta en el griego es metanoia. La metanoia, la conversión, es un cambio de mentalidad. Entonces vamos viendo aquí el mapa, les estoy contando el mapa de lo que vamos a tener, Dios mediante, en esta enseñanza. El primer punto es el poder del pecado, luego cómo el Espíritu Santo derrota ese poder del pecado, luego cómo viene ese cambio de mirada y de mentalidad, y a partir de ahí, cómo nuestra vida toma un rumbo diferente y un ritmo diferente, que es la verdadera respuesta al tema de la esperanza. Entonces hay que empezar por entender el poder del pecado. ¿Por qué el pecado tiene tanto poder en nosotros? La mayor parte de nosotros sabemos pues que somos pecadores y que el pecado arruina muchas cosas en nuestra vida. Una persona, por ejemplo, puede darse cuenta que su consumo de alcohol está haciendo mucho daño. Una persona puede darse cuenta que ya todo el mundo percibió que yo soy un mentiroso, ya todos se dieron cuenta. O una persona puede darse cuenta de que su arrogancia está haciendo mucho daño, su amargura está separando a los demás. O sea, uno sí se da cuenta del poder del pecado. Esto lo describe San Pablo de una manera impresionante en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Hacia el final de ese capítulo 7 hay una descripción maravillosa de San Pablo donde dice estas palabras. Dice, lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Lo que no quiero hacer, lo termino haciendo. Y yo creo que muchas veces nosotros nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, uno se da cuenta que una explosión de ira no ayuda, pero sin embargo le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo evitar esos defectos, evitar esos pecados, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene poder y hay que conocer el poder del pecado para saber cómo Dios ha obrado poderosamente para liberarnos. No me estoy inventando nada, esto es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en la misma carta a los Colosenses que he citado, en el capítulo 1 encontramos una especie de cántico, un cántico que trae esa carta, capítulo 1 de Colosenses,
donde dice que Dios Padre nos ha sacado del dominio de las tinieblas, que es como decir el poder de las tinieblas, nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. ¿Qué significa eso? Que hay un poder del pecado. Y uno tiene que saber en qué consiste ese tal poder del pecado para apreciar, agradecer y apelar al poder de Dios, que es el que nos va a dar una perspectiva diferente. Entonces, ¿en qué consiste el poder del pecado? El pecado se afianza sobre todo en tres cosas que se llaman inmediatez, es decir, recompensa inmediata. Luego, sensualidad. El pecado apela a nuestros sentidos, a lo material, a lo corporal, a lo inmediato, de nuevo inmediato. Y tercero, la facilidad con que se logran las cosas. Es inmediato, es sensual o sensorial y es fácil. Es fácil. Ese es el poder del pecado. Entonces, el poder del pecado trae una retribución que es inmediata. Por ejemplo, una persona quiere sentirse amada por muchas razones, porque ha sufrido mucho en la vida, porque ha estado muy solo, porque está muy solo, muy sola, y la persona quiere sentirse amada. Pero la persona que quiere sentirse amada tiene dos caminos, un camino largo, empinado, angosto. Esas son palabras de Cristo. El camino del reino de Dios es empinado, es angosto, es exigente. Y la otra posibilidad es un camino cortico, un camino inmediato, por el atajo y facilito. Entonces, yo podría sentirme amado entrando en el camino de formar un hogar. Ay, pero formar un hogar son años, es paciencia, hay dificultades, hay tensiones, hay peleas, hay que reconciliarse, es un camino muy largo. Es mucho más fácil una noche de pasión. En esa noche de pasión, que es inmediata, que es sensorial, ahí yo me siento amado, me siento amada. Luego uno se da cuenta que eso es una trampa, pero es inmediato, es fácil, es algo que tengo a la mano. Ese es el poder del pecado. El pecado nos está proponiendo así, lo inmediato. Una vez en una pequeña misión que yo tuve en una ciudad de Colombia, muy marcada por el narcotráfico, se acercó una jovencita, creo que no tenía, si tenía 16, no tenía 17, y me dice: yo no me vengo a confesar, yo no estoy preparada, pero quiero hablar con usted. Básicamente lo que ella me contó es que ella trabajaba como lo que en Colombia llamamos una niña prepago. Es decir, básicamente es una prostituta. Ese es el nombre que eso tiene, es una prostituta. Es una menor de edad que trabaja en la prostitución. El modelo de prostitución de ella es que a ella la contratan, espero que haya salido de eso, pero en ese momento su modelo era, a ella la contrataban por un fin de semana. Entonces la recogía una camioneta de narcotraficante, porque el que tiene dinero hace esas cosas, la recogía por la tarde del viernes. Y el papel de ella era rumba, trago, droga y muchísimo sexo con uno o con varios hombres o como le propusieran o lo que le tocara hacer, y después la devolvían a su casa el domingo por la noche, el lunes por la mañana. Ese era el fin de semana de ella. Y en ese fin de semana, me decía ella, en ese fin de semana yo hago más dinero que el que hace mi papá en todo un mes. Entonces ella trabajaba como prostituta, ese era su trabajo. Ese es para quitarle toda la elegancia al romanticismo, ella era una prostituta de narcotraficantes. Y además de esa cantidad de dinero que hacía, le daban regalitos. Regalito era, por ejemplo, un celular de alta gama, último modelo. Tenga, mi hijita, ahí para que mejore ese cacharro que tiene. O tenga para que se compre, o vamos a un centro comercial, cómprese lo que quiera. Y eso deslumbra a la gente. Entonces ahí es donde se ve, yo sé que es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo real, no me estoy inventando nada. Ese es un ejemplo de cómo el pecado tiene poder en nosotros, porque presenta las cosas inmediatas,
sensuales o sensoriales, tienen que ver con el cuerpo, con lo que yo palpo, con lo que yo veo, con lo que yo uso, y tiene que ver también con la facilidad. Entonces ella decía, yo puedo trabajar un fin de semana y el resto del tiempo queda para mí. Esa era la idea que ella tenía. Y efectivamente en esa oportunidad ya no se confesó, porque ella decía, yo creo que yo no estoy preparada para dejar esto. No estoy preparada, estoy bien así. Me gusta esto que hago. Me gusta evidentemente no tanto estarse acostando con todos esos hombres, sino me gusta el dinero, me gusta la ropa que consigo, las joyas que consigo. En ese momento pues ella tenía un teléfono que era mucho mejor que el que podemos tener el 99% de las personas, y ella con eso se sentía bien. Entonces el poder del pecado está en eso. El poder del pecado está en lo inmediato, lo sensorial y lo fácil. Ahí es donde está el poder del pecado. Y uno cae en pecado por eso. Si el pecado no ofreciera lo que ofrece, es decir, deleite, facilidad e inmediatez, si el pecado no ofreciera eso, pues nadie pecaría. Ese es el poder del pecado. ¿Cómo se sale uno del poder del pecado? Básicamente uno empieza a salir del poder del pecado, uno empieza a cuestionar lo que está haciendo. Uno empieza a cuestionarlo cuando empieza a ver las consecuencias. Por ejemplo, que Dios libre a esa pobre mujer, a esa pobre muchacha, era una muchacha en aquel tiempo, claramente una menor de edad. Hay unos problemas gravísimos de turismo sexual y de prostitución de menores de edad en muchos lugares de Colombia. Muchos lugares. Donde usted vea que se mueve mucho dinero, casi invariablemente hay de eso. Yo me encontré el tiempo en el que yo fui prior del convento de nosotros los dominicos en Chiquinquirá, porque nosotros pues tenemos a cargo el santuario de la Virgen María allá en Chiquinquirá. Yo fui prior en ese convento y me encontré con historias escalofriantes de cómo las mamás inducen a las hijas para que ellas hagan ese tipo de cosas, ya no con narcotraficantes, sino con esmeralderos de la zona del occidente boyacense. Pero la misma historia también me encontré en la zona del Catatumbo, en la época en que había abundancia petrolera. Ahora ya hay otro factor, de nuevo el tema narco. Entonces el pecado tiene ese encanto, el encanto, repito, de que es algo inmediato, es algo sensible, o sea, sensorial, es algo sensible y es algo agradable, deleitable. ¿Cómo sale uno de eso? Con las consecuencias. Piense usted, por ejemplo, una persona que se siente traicionada, hablando de estas cuestiones afectivas, una persona que se siente traicionada, una persona que se gana una enfermedad venérea en una cosa de esas, está en ese deporte asqueroso, en esa actividad asquerosa, repugnante, a la que llega mucha gente por necesidad también. O sea, aquí no se trata de simplemente levantar el dedo y acusar a la muchacha, porque acuérdese que es que hay familias donde presionan y donde venden, prácticamente venden a las hijas, y también va creciendo lentamente, pero esto es una desgracia, va creciendo también el tema de la prostitución masculina. Muchachos y muchachas pues ya están metidos en ese mismo negocio. Entonces, ¿cómo sale uno de eso? Cuando uno empieza a ver las consecuencias. Las consecuencias. Cuando uno ve lo que se está produciendo, cuando uno ve en dónde para el camino del pecado, a dónde me está llevando esto. Hay una historia que la he contado varias veces, la voy a repetir aquí, porque me parece que es oportuno recordarla. Esta es la historia de un hombre que durante mucho tiempo pues fue un alcohólico, y todo el mundo le decía, sobre todo la esposa, que estaba padeciendo más que nadie semejante comportamiento. Y él siempre decía, no, yo por ahí me tomo un traguito de vez en cuando, y siempre las disculpas, porque uno se dice muchas mentiras. Y esto es lo más triste de este relato. Lo más triste es que uno protege a lo que lo está destruyendo. Te está destruyendo el pecado y tú estás protegiendo el pecado. Bueno, entonces este hombre siempre se justificaba que no, que el pecado, que eso no es tan grave, que mi caso no es tan grave, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí era un alcohólico. Este hombre cuenta en su testimonio que se metió una de esas terribles borracheras
y de repente pues se quedó tendido ahí junto a su vómito. Esto es asqueroso, pero hay que decirlo como es. Se quedó tendido en la calle cuando de repente oye a un niño llorando. El niño era su hijo, que había tenido que salir a la calle a buscar al papá, un muchachito de 7, de 8 años, a buscar al papá, y estaba sacudiendo al papá en medio del asco, del vómito y todo eso, estaba sacudiéndolo y diciéndole: papi, tengo hambre, papi, tengo hambre. Cuando este hombre empieza a despertarse y escucha y reconoce la voz de su hijo y ve el aspecto absolutamente repugnante en el que está, pues por su propio alcoholismo, toma una actitud resuelta de dejar eso. Entonces, uno deja el pecado en primer lugar por las consecuencias del pecado. Eso no es lo que debería motivarnos a dejar el pecado. La razón real y verdadera por la que uno tendría que dejar el pecado, y esto hay que decirlo abiertamente, es porque es una ofensa contra Dios. Esa es la razón para dejar el pecado. Que hay que salir del pecado porque es una ofensa contra Dios, porque es una injusticia y un insulto y una ingratitud con Dios. Pero la mayor parte de nosotros, estoy contando las cosas como suceden, no como deberían suceder, la mayor parte de nosotros empezamos a dejar el pecado cuando nos damos cuenta las consecuencias que trae, como ese hombre al ver en medio del desastre, en medio de la piltrafa que él mismo se había convertido, darse cuenta de lo que le estaba haciendo al hijo. Entonces uno empieza a cambiar, o por lo menos tiene el deseo de cambio, porque ve las consecuencias de ese pecado. Y ahí es donde uno empieza a decir: no, hay que vivir de otra manera, yo tengo que hacer algo. Normalmente lo que uno hace, normalmente significa estadísticamente, lo más frecuente que uno hace es tratar de solucionar ese problema, o como decíamos en otra predicación, lo que uno intenta es ponerle un parchecito. ¿Cómo arreglo este tema? ¿Cómo hago para que esto se solucione? Eso es lo que uno empieza a hacer. Yo soy una persona muy antipática, entonces voy a ver por YouTube cómo se vuelve uno simpático. Entonces uno empieza a ver videos, ¿cómo ser simpático? Según YouTube. Soy una mujer muy celosa, voy a ver por YouTube qué hago para salir de mis celos. Estábamos viviendo en la época de la autoterapia, todo el mundo hace autoterapia a través de YouTube o de otros servicios parecidos. Y uno empieza a poner parchecitos en una y otra parte. Es un comienzo, por lo menos la persona se está dando cuenta de lo que está haciendo mal. Eso no es un error, ese es un acierto. Se está empezando a mover, está empezando a avanzar. Ese es un comienzo. Yo no puedo seguir así. Ese es un comienzo. Pero ese comienzo no arregla todo. Porque aquí viene el segundo paso y en esto ya está obrando el Espíritu Santo. El segundo paso es darse cuenta que muchas veces, como un barco desvencijado, uno empieza a tapar un hueco y se destapa otro. Uno empieza a darse cuenta que a veces uno sale de una adicción y cae en otra. Uno se da cuenta que uno sale de su tristeza pero se volvió mal geniado o cosas parecidas. Hay que llegar a un punto. Y ese punto fue el que le dijo Jesús a Nicodemo. Yo no necesito curitas, parchecitos, yo necesito un reseteo. Yo necesito que alguien, yo creo que los computadores todavía tienen ese comando, haga control alt del, y necesito que alguien me resetee. Yo necesito recomenzar. Hay tantas cosas que tienen que ajustarse en mi vida. Hay tantas cosas que he vivido mal. Hay tantas cosas en las que me he equivocado que yo realmente necesito un cambio profundo. Cristo llamaba a eso en su conversación con Nicodemo, Cristo llamaba a eso nacer de nuevo. Eso es lo que te da el Espíritu. Entonces el Espíritu, en primer lugar, te da
asco del pecado, repugnancia por las consecuencias del pecado, ya hay una brisita del Espíritu Santo. Y ahí está empezando a despertar tu conciencia. Cuando tú dices, no, esto no puede ser, yo no puedo seguir así, este no puede ser el camino. Ya ahí hay un comienzo, ya ahí hay algo que tú estás empezando a sentir. Recordemos que en el profeta Isaías capítulo 1 tenemos esta frase: ay de aquellos que llaman mal al bien y bien al mal. Entonces el primer paso del Espíritu que veíamos en lo de las consecuencias es que tú empiezas a reconocer que estás obrando mal, que la culpa no está afuera, que el problema no es mi esposo, que el problema no es mi hijo, que el problema no es mi mamá, que el problema no es el gobierno, que el problema no está afuera, que el problema está también dentro de mí, que yo también soy parte del problema. Ese es el primer paso, eso te lo da el Espíritu Santo. Si tú lees en el profeta Amós, tú te encuentras el momento en el que Israel empieza a tomar conciencia de que el problema no son únicamente los filisteos, o los moabitas, o los cananeos, o los amorreos, sino que nosotros también hemos sido infieles, nosotros también hemos fallado, nosotros también somos egoístas. Cuando se da ese paso, que es el primer paso, y que es el despertar de la conciencia, ya hay una brisita del Espíritu. El segundo embate del Espíritu Santo, es cuando tú te das cuenta que no basta con poner parchecitos, que no basta con poner una pequeña venda o curita que llamamos aquí en Colombia, sino que tú necesitas un cambio profundo, un cambio radical. Tú necesitas verdaderamente nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no se va por las ramas, sino que le dice a Nicodemo de frente y de lleno, hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua y del Espíritu. Esa convicción de que se necesita esa transformación, eso te lo da el Espíritu Santo. Llevamos 2 pasos. Primer paso, despertar de la conciencia moral. Dejo de llamar bien al mal y mal al bien. Dejo de justificarme. Dejo de estar buscando culpables afuera. Eso es un paso fantástico. Ya ahí hay una brisita del Espíritu. Segundo, necesito un cambio profundo. Necesito que mi vida auténticamente tome otro rumbo. Ese es el segundo paso. Es absolutamente maravilloso que se llegue a eso. Tercer paso. Estamos en la obra del Espíritu. Este es el Espíritu Santo rescatando una vida que estaba arruinada. Tercer paso, que para mí es el más difícil. El tercer paso yo lo llamo el nuevo diccionario. Porque uno tiene en su cabeza, uno tiene en su mente una serie de definiciones. Uno tiene definido aquí en la cabecita, uno tiene definido un diccionario. ¿Cuáles son las palabras claves de ese diccionario? Las palabras claves que tienen que cambiar y que las va cambiando el Espíritu Santo en nosotros. Apunte estas 5 palabras. 5 palabras que tienen que cambiar. Primera de esas palabras, la palabra éxito. ¿Qué es ser exitoso? ¿Qué es tener éxito en la vida? Esa palabra tiene que cambiar. Si tú no has redefinido la palabra éxito, todavía no está afianzada la obra del Espíritu en ti. ¿Qué es el éxito para ti? Si tu definición de éxito no contiene la gloria de Dios y el servicio a los hermanos, estamos en el mundo viejo, estamos en el hombre viejo. Todavía seguimos encadenados a nuestras esperanzas puramente mundanas. El nuevo éxito, la nueva definición de éxito debe contener la gloria de Dios y el servicio a los hermanos, y esas 2 cosas que por supuesto están relacionadas con amor a Dios y amor al prójimo, se sintetizan en la hermosa palabra santidad. ¿Qué es éxito? ¿Qué es una vida significativa? ¿Qué es una vida que tenga sentido?
¿Qué es una vida que yo pueda decir, valió la pena vivir? ¿Qué es una vida de la cual yo pueda decir, ahora entiendo para qué nací? Esa vida se llama santidad. ¿Y la santidad en dónde está? En trabajar para que Dios sea glorificado y para servir a los hermanos. Pero expliquemos un poco más. ¿Qué significa que Dios sea glorificado? Quiere decir que con mi vida y con mis palabras yo voy a ayudar para que otros conozcan, amen y obedezcan a Dios. Eso es darle la gloria a Dios. Si mi vida no se orienta a eso, estoy en las esperanzas puramente mundanas. Y las esperanzas mundanas es: voy a acumular dinero, voy a volverme famoso, voy a tener una gran casa, voy a tener muchos hijos o pocos hijos, lo que sea. Es puramente mundano. Entonces, la gloria de Dios, ¿y qué es el servicio a los hermanos? Es marcar una diferencia positiva en la vida de la gente. ¿Qué es marcar una diferencia positiva en la vida de la gente? Que la gente deje lo que la destruye, es decir, el pecado, y que conozca a su Hacedor, como dijo Jesús en Juan 17. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces hay que redefinir la palabra éxito. Si tú, al despertarte por la mañana, tienes en mente, yo quiero que este sea un día de conversión, yo quiero que este sea un día de crecimiento en el Señor, yo quiero que este sea un día de santidad, vamos bien, vamos bien. Si tú te despiertas por la mañana y tu primer pensamiento es: ¿será que hoy voy a conocer al amor de mi vida? Mira, no es que estés en pecado mortal, pero no has redefinido la palabra éxito. No la has redefinido. La palabra éxito es: yo quiero ser de Dios, yo quiero ser santo, yo quiero ser santa. Esa es la definición. Ahora, que esa santidad puede ser a través de un matrimonio, puede ser a través de este trabajo que tengo, puede ser a través de este emprendimiento que inicié hace 4 meses, puede ser, o puede no ser. O sea que la nueva definición de éxito, y esto por favor escúchamelo bien porque es la parte más antipática de todo el día, la nueva definición de éxito lo relativiza todo. ¿Me voy a casar o no me voy a casar? No es lo más importante. ¿Voy a hacer mucho dinero o poquito? No es lo más importante. ¿Voy a ser famoso y me van a aclamar? No es lo más importante. Tal vez sí, tal vez no. El cristiano, el que ha tenido el paso del Espíritu en su vida, redefine de tal manera la palabra éxito que todo lo relativiza frente al éxito. ¿Y mi esposo estará siempre conmigo? No sabemos, tal vez sí, tal vez no. Puede que se muera, puede que haya una dificultad, puede que haya una enfermedad. Hace poco conocí el caso de una parejita, parecía una parejita muy bonita. Ustedes saben que en la juventud casi todo el mundo es bonito, pero hay excepciones. Entonces, en esta hermosa parejita, resulta que pues ellos eran novios, pero finalmente el noviazgo no funcionó. Y una de las razones por las que no funcionó es porque se dieron cuenta que iban en direcciones distintas. Concretamente, una de las cosas que les afectó mucho fue el tema de un hijo discapacitado. Alguno de los dos, yo no sé si fue el hombre o la mujer, en esos temas que ya hablan los novios y las novias, cuando están viendo esto está en serio, esto va en serio, se ponen a conversar y alguno de los dos dijo: bueno, ¿y si quedáramos embarazados? Porque ahora los embarazos son así plurales. Si quedáramos embarazados de un niño discapacitado, un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, ¿tú qué opinas? Esas son las conversaciones que hay que tener en el noviazgo. Esas y muchas otras, pero esta es una que hay que tener. Y entonces respondió la otra persona, el hombre o la mujer respondió: yo creo que yo por lo menos no estoy capacitado o no estoy capacitada para eso. Yo creo que habría que deshacerse de esa criatura. Tal vez lo dijo de una manera suave o de una manera dura, pero el mensaje era ese: hay que deshacerse, mejor dicho, aborto, para decirlo sin tanta vuelta. Entonces fíjate eso,
Dentro de mi plan de éxito no está niño discapacitado, no está. Mi familia tiene que ser bonita, sana allí, tienen que ser buenos estudiantes, o yo no sé cómo imaginaría él. Entonces fíjate cómo este examen que estamos haciendo aquí, que es la acción real del Espíritu, este examen mucho católico no lo pasa, porque no se lo ha planteado. Y solamente se pasa este examen cuando usted dice, yo lo que quiero es buscar la gloria de Dios. Pero eso implica niña con síndrome de Down, bienvenida sea. Y yo sí he conocido parejas así. El año antepasado, hace unos 2 años, conocí una pareja impresionantes, me parecieron, impresionantes. Porque resulta que la criaturita, estaban embarazados, como dicen ahora, estaban embarazados en ese momento, y ya se sabía que la criatura venía no con un problema, sino con varios problemas y discapacidades. Y ustedes vieran el coro de médicos y de enfermeras diciéndoles aborte, aborte, aborte. Incluso una parte, no toda la familia, les decía lo mismo. Oiga, y estos dos, este par de valientes, este muchacho y esta chica, así como se tomaban de la mano, decían, no vamos a hacerle eso a nuestro hijo. Que no es viable, que es imposible que nazca, que si nace se muere, que si nace se muere, pero que se muera él, no que yo lo mate. Impresionantes. O sea, también hay personas así. Entonces la primera palabra que uno tiene que redefinir es éxito. Y la palabra éxito es cuando yo me esté muriendo, ¿qué quiero haber hecho en la vida? Eso es lo más importante. Haber hecho mucho dinero, recibir muchos aplausos, pasearme por muchos escenarios, haber tenido mucho placer. ¿Qué es lo que yo quiero? En el momento en el que yo vea, me está quedando un día de vida, me quedan horas de vida, me estoy muriendo, en ese momento, ¿qué es lo que va a ser importante para mí? Eso te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cambia el diccionario. Pero tú te das cuenta que cuando el Espíritu Santo te cambia el diccionario, también cambian, automáticamente cambian las definiciones que tú tienes de fortaleza, de confianza y de todo lo demás. Porque ahora mi gran fortaleza, en este momento mi gran fortaleza, si yo he redefinido el éxito, mi gran fortaleza no es que todos mis hijos son sanos y fuertes. Bueno, 3 los tuvimos que matar, pero los que quedaron sanos y fuertes. No, mi gran fortaleza no es esa. Mi gran fortaleza es estoy fundado sobre la roca. Y como estoy fundado sobre la roca y como estoy firme en la roca, entonces a mí no me derriban tan fácilmente. No me derriba una ruina, no me derriba un mal gobierno, no me derriba una traición, no me derriba una enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy fundado sobre la roca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te redefine la palabra éxito. Éxito, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo diga, esta vida mereció la pena? ¿Qué tiene que pasar en mi vida? Esa es la definición de éxito. Ese es un examen bravo. Ese es un examen muy bravo. Y mucha gente no se plantea esto. Y yo he llegado a la conclusión de que, hermanos, yo conozco la renovación carismática, no les miento, hace unos 50 años. Era una renovacioncita en aquel tiempo. Yo conozco la renovación carismática ese tiempo y se habla mucho del poder del Espíritu. Y hay gente que cree que el poder del Espíritu es que hubo muchas sanaciones, que hubo mucho don de lenguas. ¡Aleluya! Que haya mucho don de lenguas me encanta. Que haya muchos milagros me encanta, me hace feliz y no tengo problema en creerlo. Pero yo quiero saber cómo está tu examen. ¿Cómo está tu examen? ¿Qué significa para ti éxito? Veamos otra palabra. Una palabra muy parecida a éxito. Y es la palabra, yo la voy a llamar aquí educación. Es decir, ¿qué es lo que tú esperas para tus hijos? O para tus sobrinos, o para tus alumnos. ¿Qué es lo que tú esperas para las personas en las que tú tienes influencia? Y yo me he llevado grandes tristezas, mi vida tiene grandes tristezas como sacerdote. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Grandes tristezas porque me he encontrado con que hay muchos papás, pero son muchísimos, que tienen una definición de éxito de sus hijos, o sea, de educación, de cómo formar a los hijos, y dónde tienen su orgullo.
Entonces uno escucha hablar a los papás. Bueno, nosotros tuvimos 3 muchachos, buenos muchachos. Obviamente no porque sean mis hijos, pero buenos muchachos. Andreita hizo su segundo máster en París. Ella desde pequeñita pintó para eso, una académica, una mujer impresionante. Padre, perdóneme, uno siente orgullo por los hijos y uno se siente feliz. Armando, un hombre de empresa, oiga, montó un chusito, yo lo llamaba el chusito, allá en Cali, montó un chusito y empezó a crecer eso. Ahora, este hombre se ha partido la espalda por ese negocito, pero en este momento te quiero decir que eso va creciendo. Ya están reportando un patrimonio neto que supera los 2.000 millones de pesos. Es un hombre que no tiene 30 años y que ya está administrando eso, tiene 28 empleados. Y así van contando de cada hijo. Pero resulta que como la persona a la que le están hablando es este servidor, a mí esas cosas no me impresionan. A mí eso no me impresiona. Porque la conversación sigue y resulta que Andreita, la de Francia, pues hace 20 años que perdió la fe. Pero eso no lo dicen ellos. Y es que no lo dicen porque tampoco les duele. Y resulta que Armandito, el de la superempresa en Cali, ya lleva 3 matrimonios. Y en cada matrimonio él siempre es muy equilibrado. Hijo adentro del matrimonio, hijo afuera. Para mantener el balance. Entonces tiene 6, 7 hijos de no sé cuántas mujeres, pero tiene una empresa impresionante. En cambio Julián le dio fue por lo del arte. Y él está con este tema del Spotify y de las redes. Oiga, bien le ha ido. Yo no pensé que eso le diera. Fíjese cómo todo lo van midiendo en economía, en aplausos, es decir, en criterios del mundo. Yo no pensé que eso le diera. Y le cuento que va punteando con Armando. Yo ya no sé cuál de los dos gana más. Sigue la conversación y Julián, pues para inspirarse, su toquecito de cocaína, su toquecito de marihuana, practicante intenso del budismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que muchos papás y mamás católicos en el fondo tienen criterios paganos y su manera de educar a los hijos no es yo quiero hijos santos, otra vez la palabra santidad. Yo quiero hijos santos, eso no lo tienen. Lo que quieren tener es hijos que puedan decir, mire, este es mi hijo, mire, esta es Andreita. Mira, aquí tenemos una foto de Andreita que le dieron una condecoración, asistió el presidente Macron. Ahí estuvo el señor Macron, que no se puede ser más masón que Macron, ¿no? Asistió el presidente Macron. Mire, tenemos otra foto, espere, le muestro, padre. Aquí está la foto Macron dándole la mano a mi hija. Y me contaba mi muchachita, tan linda que es la Andreita, me contaba mi muchachita que duró una semana sin lavarse esa mano. Y ahí tienen su orgullo. Entonces la pregunta con la educación es, ¿dónde está tu orgullo? ¿Qué es lo que te puede enorgullecer a ti? Mire, yo les puedo decir, después de 33 años de sacerdocio y de que no tengo nada que perder y por eso puedo hablar así, yo les puedo contar a ustedes que en 33 años habré escuchado 3 o 4 veces que se hable de los hijos refiriéndose a sentimientos de caridad, a sentimientos de santidad. Eso no entra en las cuentas. Y son incluso personas de grupo de oración. Y son personas que alaban y bendicen a Dios. Y son personas que visitan al Santísimo. Pero cuando se trata de los hijos, algo sucede en una zona del cerebro, no sé cuál será, si el hipocampo, la amígdala o el lóbulo anteroccipital, pero el hecho es que cambian el chip y cuando se trata de los hijos lo único que interesa es lo que el mundo valora y lo que el mundo aplaude. Entonces, ¿qué es? Que el Espíritu Santo obre en ti, que te cambie la definición de lo que es educación y de lo que es educar hijos, o si lo quieres llamar crianza. Pero lo mismo hay que aplicarle a los profesores y lo mismo hay que aplicarle
a los médicos. Muchas profesiones tienen la capacidad de influir en otras personas. Entonces, si el Espíritu Santo no te cambia las definiciones, no te creas que estás ya viviendo la vida en el Espíritu. Solo cuando llega el cambio del diccionario se puede hablar verdaderamente de una transformación. Otra palabra, una palabra que debería ser fácil de definir, la palabra amistad, la palabra amigo. Para la inmensa mayoría de la gente hoy, eso empezó en los jóvenes de hace unos años, la palabra amigo significa el incondicional, una persona incondicional. Y en principio eso es bueno, que el amigo sea una persona incondicional, pero depende incondicional para qué. Depende incondicional para qué. Porque si tu amigo es incondicional para el pecado, es decir, si tu amigo está listo para ayudarte a pecar, esa no es la definición de amistad que trae el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que yo insisto mucho en el tema del aborto, pero es que hay varios santos, entre otros Santa Teresa de Calcuta, que decía que el modelo más nítido de lo que quiere el demonio al hacernos pecar es exactamente el aborto, porque tiene el máximo dolor, el máximo castigo para la máxima inocencia. Ese es el aborto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, por ejemplo, está atendiendo a una persona que está en una crisis de llanto terrible en medio de la confesión por un aborto que cometió hace 17 años. Y muchas personas entran en detalles, uno no necesariamente los pregunta, entran en detalles en la confesión. No hubo ningún apoyo de mi novio, eso es lo típico, no hubo ningún apoyo de mi novio, fue una situación muy difícil, yo estaba muy desesperada y aquí viene la noticia. Y una amiga, la llaman amiga, una amiga me llevó a tal o cual abortuario. Una amiga. Y esa es la definición que la gente tiene de amiga. Es decir, que si voy a matar a mi hijo, mi hija, mi amiga, es tan amiga que me acompaña a que yo mate a mi hijo. Y después me da muchos abracitos a mí, me dice, yo siempre estaré contigo. ¿Necesitas algo más? Amiga, lo que quieras, lo que necesites, a cualquier hora. Y eso es la definición de amiga. Si mientras tú tengas esa definición de amiga o esa definición de amistad, no me vengas con la historia de que el Espíritu Santo vive en ti. Eso no es cierto. ¿Qué nos dice Cristo? Mira cómo Cristo nos cambia la definición de amistad. Cristo nos cambia la definición de amistad cuando en el Evangelio según San Juan dice estas dos palabras que incluyen, estos dos versículos que incluyen la palabra amigo o amiga. Dice Cristo nuestro Señor, ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, y yo a ustedes les he contado todo lo que me dijo el Padre. O sea que la amistad con Cristo, significa ese grado de intimidad que me hace asimilar la mente de Cristo. Sentir como Cristo. Atención a ese dato. Y ahora viene otro dato, que es más impresionante. Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. O sea que para Jesús el tema de la amistad no es un tema de yo estoy muy conmovido, yo siento mucho. Mira, que tú tengas grandes sentimientos, bendición de Dios. Las piedras no tienen sentimientos. Los leños no tienen sentimientos. Que tengas sentimientos está muy bien, que tengas entusiasmo está muy bien. Te felicito. Pero mi pregunta es, ¿hay obediencia? La amistad supone obediencia al bien. Y por eso uno tiene que preguntarse, si yo soy amigo de esta persona, soy amigo de este muchacho, soy amigo de este matrimonio, soy amigo de este pariente mío, soy amigo de esta muchacha, de esta amiga, yo tengo que preguntarme esto. Esta es la pregunta que hace el Espíritu. ¿Para qué estoy yo en la vida de esta persona? Esa es la pregunta. Y de nuevo la respuesta incluye cuál es el bien permanente, el bien profundo, la razón más profunda, de acuerdo con el Espíritu, la razón más profunda por la que yo te tengo de amigo. La razón más profunda no es porque es que me gusta.
me gusta estar contigo, me gustan los tiempos que compartimos, me gusta cómo nos reímos. Y a mí me da mucho pesar la superficialidad espantosa con la que muchas personas describen la amistad solo en términos de cómo me siento contigo. Entonces yo tengo un grupo de amigas. ¿Y por qué tienes tu grupo de amigas, amiguita? ¿Por qué tienes tu grupo de amigas? Porque la pasamos fantástico, cualquier cosa es programa, salimos, nos reímos. Mire, es que somos todas tan chistosas, es que se la pasamos bomba. Eso desde el punto de vista del Espíritu Santo no significa nada, nada, nada. Ser amigo, ser amiga es marcar una diferencia positiva en esa vida. Diferencia positiva que no tiene que ser a base de sermonear, cansar, volverse insoportable, portarse como un fanático, no. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas insoportable y que llegue el momento en el que dejes vacunada a la gente contra Cristo. Tú tienes que tener sabiduría divina, pero tienes que tener dentro de ti siempre esa inquietud. Y hay gente que se ufana a decir, no, yo tengo amigos de toda clase, tengo un amigo que es ateo, tengo un amigo que es homosexual, vive con su pareja, el otro día estuvimos allá y estuvimos compartiendo un cumpleaños. O sea, ¿a ti no te importa que esa persona esté viviendo así? No, pues cada uno verá cómo vive, pero es simplemente la alegría de compartir, es el sentirnos bien. Eso es puramente carnal, eso es puramente mundano. Ah, entonces yo tengo que ir allá y señalarlo con el dedo. No, tú puedes ser una persona respetuosa y cariñosa que le hace ver al que está viviendo como está viviendo. No son únicamente los problemas sexuales los que aquí nos interesan. Tú tienes que hacerle ver a esa persona un camino. De eso es de lo que se trata. Y de nuevo la pregunta es, ¿yo para qué estoy en la vida de esa persona? Entonces fíjate cómo el Espíritu Santo, yo a medida que voy hablando, voy viendo cómo se les pone la cara a ustedes. Y yo digo, bueno, es mi deber decir lo que estoy diciendo. Pero fíjate, ya nos redefinió la palabra éxito. Ya nos redefinió la palabra crianza o educación. Porque estoy cansado de esos papás que están orgullosísimos de sus hijos. Los hijos salieron adelante y muchos que incluso en su vida personal, repito, son piadosos, cuando piensan en los hijos piensan en términos completamente paganos, absolutamente paganos, completamente mundanos. Tercero, el tema de la amistad. El tema de la amistad. ¿Qué significa amistad? Cuarta palabra, son menos mal, son 5, no son 7 como en el sermón aquel, son 5 palabras. Cuarta palabra, que también te la redefine el Espíritu Santo, la palabra dolor. Esta la aprendí de Santa Catalina de Siena, que me ha hecho un bien inmenso, yo me atrevería a decir infinito. Qué mujer, qué enseñanza, qué santidad, Santa Catalina de Siena. Dentro de su obra más conocida, la más importante, que se llama El Diálogo, Catalina tiene una sección que se llama El Tratado de las Lágrimas. Oiga ese título, Tratado de las Lágrimas. ¿Y en qué consiste el Tratado de las Lágrimas? Es básicamente un tratado sobre qué es lo que te duele y detrás de lo que te duele, qué es lo que tú amas. Básicamente el análisis que hace Catalina es que cuando uno llora, Tratado de las Lágrimas, cuando uno llora es porque algo le dolió. Y cuando uno llora porque algo le dolió, es porque había algo que uno amaba ahí. Entonces, por ejemplo, usted tiene un gran amor hacia una persona, esa persona se ha muerto, usted llora, usted hace un duelo, es normal, es absolutamente normal. Pero usted puede llorar por muchas cosas, y usted puede llorar de rabia, y usted puede llorar de autocompasión, y usted puede aprender a manipular con sus lágrimas. Hay gente que tiene como una llavecita por aquí, la abre y llora. ¿Y saben cómo manipular? Fíjese que no dije mujeres, sino dije, hay gente que tiene como una llavecita y saben cómo llorar, saben cómo llorar. Entonces Catalina se pone a analizar, en el tema de las lágrimas se pone a analizar eso. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te duele? Fíjate, uno de los ejemplos que di de estos del aborto,
Uno de los ejemplos que di es el de la amiga que acompaña a la otra amiga para que se haga un aborto. Cuando esta mujer sale absolutamente confundida, con un torbellino en su mente, de alguna manera presiente que acaba de hacer lo peor que podía hacer, obviamente presenta sangrado, eso tiene consecuencias, etc. La amiga que la llevó, súper llena de ternura, de comprensión, de cariño, ¿qué hay que hacer? ¿Qué te consigo? ¿Qué necesitas? Unos pañitos, una medicina, un analgésico. Uno diría, oh, qué compasiva, pero ¿qué es lo que le ha dolido? ¿Y qué sobre todo es lo que no le ha dolido? A mí no se me olvida que una de las grandes enseñanzas que nos dejó nuestro Papa Francisco fue cuando dijo que de los peores pecados que tiene el mundo actual, si no el peor, según su concepto, es la indiferencia. Y la indiferencia es la incapacidad de dolerse. Incapacidad de dolerse por la miseria del otro, por la pobreza del otro, en términos materiales. Pero si esa indiferencia, llamémosla indiferencia corporal, ya en sí misma tiene rasgos de deshumanización, ahora agrégale esto. ¿Y qué tal la indiferencia espiritual? ¿Y qué es la indiferencia espiritual? El absoluto desinterés por el estado de la gracia en las demás personas. No me interesa. No me interesa cómo están con Dios, es decir, no me duele eso, no me preocupa eso. No me preocupa eso. Pero quiero decir que hay gente que tiene su corazón bien puesto en el Espíritu Santo. Una joven amiga mía, por ejemplo, me contaba que en su clase allá en la universidad, ella creo que ya terminó, me decía, en la clase somos como 25 y de esos 25, 20 se declaran ateos. Y me decía, el combate es fuerte. Esa sola expresión me hace ver que a ella le preocupa, que a ella le duele que eso esté pasando. Si tú oyes o hablar mal de la iglesia, ¿eso te duele? Si tú oyes de una profanación eucarística, ¿eso te duele? Y tú buscas por lo menos arrodillarte un rato y hacer oración para reparar ese pecado. Si tú sabes, por ejemplo, que hay opresión hacia tantas personas que simplemente esperan un camino de justicia, lo que está pasando en este país. Yo no voy a canonizar a los llamados líderes sociales, pero ¿cómo es eso de que este año la cifra no sé cuánto está rondando, pero la última vez que vi eran cerca de 200 personas asesinadas? Este año. ¿Eso duele o no duele? Es decir, son personas que con gran generosidad, insisto, no estoy canonizando ni su ideología ni a ellas mismas, pero son personas que con gran generosidad están buscando a su manera algo de justicia y de mejores condiciones. Y la respuesta para muchos es un disparo y se acabó. Ustedes saben que hay cerca de 30 uniformados que han sido asesinados este año también, porque todo hay que decirlo. Entonces poco a poco nos vamos volviendo gente de corazón encallecido, nos vamos volviendo gente indiferente, nos vamos volviendo gente que se acostumbra a ver lo que sea y simplemente a dejar que todo pase. Eso no es del Espíritu Santo. Si tú quieres saber cómo obra el Espíritu Santo, mira al gran ungido del Espíritu, es decir, a Jesucristo. ¿Cuántas veces aparece el verbo esplagnisomai, que significa compadecerse? ¿Cuántas veces aparece en boca de Cristo o relacionado con Cristo? Cuando Cristo ve a la multitud y dice, me duele, están como ovejas sin pastor, me duele. Si un primo tuyo abandona la fe y se hace mormón, ¿a ti eso te duele o no te duele? Eso es lo que hay que saber, no es solamente si tú hablas del tema, si murmuras o no murmuras. La gran pregunta es si te duele. Estamos hablando aquí del dolor, porque el Espíritu Santo te redefine la palabra dolor. Y entonces hay cosas que te empiezan a doler, y las profanaciones te duelen. Y te dije que la arquidiócesis de Bogotá tiene menos seminaristas que dedos tiene mi mano. ¿Eso qué produce dentro de ti? Que no haya vocaciones, ¿qué produce dentro de ti? Que no están naciendo niños en Colombia, que la tasa de nacimientos se desplomó absolutamente y está en el 1 punto no sé qué.
sabiendo que la tasa de reemplazo poblacional es 2.1 y la tasa en Colombia está en 1 punto algo chiquito. ¿Eso te preocupa? ¿Te duele o no te duele? Y a la mayor parte de la gente no le duele, únicamente le duele que todavía otro año sin novio. Otro año y no logro mi dream job. No tengo mi trabajo soñado. Vivimos así encerrados únicamente en nosotros mismos. No digas que conoces el Espíritu Santo si tu dolor no se extiende a eso. No digas que lo conoces. Entonces, conocer el Espíritu Santo, y es lo que vamos a hacer en la oración de esta tarde. Pedir el Espíritu Santo es pedirle, cámbiame el diccionario, Señor. Cámbiame, y aquí viene la última palabra, cámbiame mis prioridades, Señor. ¿Cuáles son tus prioridades? Mire, por ejemplo, este caso. Persona que se confiesa. Es que llegó una prima de Alemania, salimos de paseo y no, se nos fue el tiempo, no fuimos a misa. Estábamos preparando unas salchichas tipo Frankfurt. Padre, ¿se ha comido salchicha tipo Frankfurt? ¿Cierto que son buenas, padre? Eso se come con mostaza Dijon. Y resulta que estábamos ahí con las salchichas, preparando las salchichas, consiguiendo la mostaza, que eso no se consigue fácil, padre, porque usted sabe que con todas las restricciones que hay ahora, queso de búfala, tomate cherry del sur de Italia. El resumen es que todo eso sirvió para no ir a misa. Ese es el resumen. Esa fue la razón para no ir a misa. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué va primero y qué va después en tu vida? Dice la palabra de Dios en algún lugar, cuando Cristo sacó a los mercaderes del templo, dice que se acordaron los apóstoles que estaba escrito, el celo de tu casa me devora, Señor. Para Cristo era prioridad eso. ¿Qué tiene prioridad en tu vida? ¿Qué va primero en tu vida? Que de alguna manera viene a resumir todo lo que hemos dicho antes. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Y en qué se notan las prioridades? Eso hay que preguntárselo a una joven que esté saliendo con un admirador. Los admiradores, los famosos admiradores. La muchacha observa muchas cosas en los admiradores, muchas cosas. Pero hay dos cosas que toda mujer inteligente, y la mayor parte de las mujeres son muy inteligentes, se pasan de inteligentes. Hay dos cosas que toda mujer observa. ¿Qué tanto tiempo me da? ¿Y qué tanto dinero me gasta? Lo dije, eso es así. Lo dije. Entonces un amigo mío, por ejemplo, era muy tacaño. Y él quería conquistar a una cierta muchacha, muy bonita ella. Y entonces le dijo, mira, a mí me parece que la mejor manera de gastar una tarde es caminando. Vamos a caminar. Y camine, y camine. Camine y camine. Entonces ustedes saben que las mujeres son buenas para mandar mensajes así como con chanfle, como para ver si el tipo entiende. Y entonces pasaron delante de una panadería, acababa de salir ese pancito fresco. Y entonces dice ella, ¿viste cómo huele esa panadería? Sí, es famosa. ¿Te gustó? Claro que sí. ¿Quieres que volvamos a pasar? Y siguieron caminando, camine y camine. Conclusión, le gastó una botella de agua cristal. Y la llevó a la casa. ¿Cómo llegaron a la casa? Caminando. Entonces le dice,
le dice la mujer esta, le dice al supuesto pretendiente o admirador: yo voy a rezar mucho por ti. No va y sea que ahora que te devuelvas a tu casa, te atraquen y te roben toda la plata que te ahorraste conmigo. Obviamente esa fue la última cita. Entonces, novio que no tiene tiempo, eso no se puede, eso no va a funcionar. Porque para eso tengo amigos. Amigos, hay muchos. Amigos con los que uno chatea por allá cada 2 meses, o hay veces que se puede 3 veces a la semana, lo que sea. Pero el tipo tiene que tener tiempo, y tiene que gastar platica. Si no gasta platica, no se puede. Tiene que gastar alguna platica, no toda la platica, pero sí tiene que gastar platica, y tiene que verse que de verdad le interesa. Bueno, doy ese ejemplo para contar que ahí se notan las prioridades. ¿Usted qué tiempo le da al Señor? Y además hay un concepto que utilizan los comunicadores, lo llaman prime time. Prime time. ¿Y eso qué es? El tiempo de máximo interés, de máxima calidad, de máxima importancia. No, mi novio habla conmigo todos los días, me llama tipo 11:30, después de que termina de mandar el último correo, me manda a las 11:30, casi siempre se queda dormido. No, ¿cuál es el tiempo de calidad que él me da? ¿Cuál es el lugar que yo ocupo? Entonces tenemos que preguntarnos lo mismo para ver las prioridades. ¿Dónde entra el dinero, por ejemplo, en las prioridades? Madre Angélica, la de EWTN, acostumbró a los católicos norteamericanos, pero ciertamente eso es más fácil en ese país que aquí, los acostumbró a que la evangelización es una inversión que usted hace y hace todos los meses o todas las semanas. Y ella lo decía con esta expresión que seguro ustedes la habrán oído si son amigos de EWTN. Ella utilizaba esta expresión: ponga el recordatorio de EWTN entre el gas y el agua. Usted no se va a quedar sin pagar el gas o sin pagar el agua. Para muchos católicos, esto que acabo de decir es chino avanzado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo tengo que dar dinero, tengo que colaborar. Y para muchos, la evangelización es la última de las prioridades. Es decir, únicamente se dan las obras. Las obras. Después de que ya paseamos rico, pagamos todas las deudas, nos dimos unos gustos, quedaron estas monedas, eso es lo que se colabora en la evangelización. Entonces yo me pongo a pensar, cuando yo miro, por ejemplo, todas esas luces encendidas, que a veces tratan de apagármelas, pero yo no dejo. O sea, usted sabe lo que valen estas luces todo el día. Usted tiene una casa, ¿no? Usted sabe lo que esto vale. Usted sabe lo que vale esto y el impuesto predial que esto paga. Esto se llama evangelización católica. ¿Quién ayuda en esto? Ese es el tema. Ese es el tema. Aquí, ¿dónde está nuestra inversión económica en eso? El verdadero apoyo, y quiero destacar, apoyo a la evangelización, porque hay gente que sí ayuda, pero ayuda en términos de simple negocio. Por ejemplo, tengo a mis hijos en una universidad católica, como toda universidad hay que pagarles. Eso no lo tome usted como gran apoyo a la evangelización, algo tiene de solidaridad. Pero yo estoy diciendo que usted se desprenda de algo suyo, que usted dé algo suyo. ¿O a usted le gustaría que su novio o que su novia únicamente le dé de las obras? Ya pagué todo, ya hice todo, y entonces me quedó aquí como para una botellita de agua cristal. Entonces, el Espíritu Santo nos cambia las prioridades. Y cuando el Espíritu Santo nos cambia las prioridades, nos cambia la manera de gastar el tiempo. Y nos cambia la manera de gastar el dinero. Y por eso yo me alegro con ustedes, porque yo sé que ustedes han tenido que sacar un dinero que desde mi punto de vista no fue excesivo ni mucho menos. Mire dónde estamos, mire cómo hemos pasado el día. Usted ha tenido que sacar un dinero y usted ha tenido que sacar un tiempo. Eso me está diciendo que para usted esto es una prioridad.
Y de eso se trata precisamente. Primero, lo primero. Primero el servicio a Dios. Primero el amor a Dios. Primero. Entonces el Espíritu Santo nos cambia por lo menos 5 palabras. Y con esos 5 cambios, a uno le cambia la escalera de valores. A ver si podemos recordar las 5 palabras. La primera era el éxito. ¿Y cómo se detecta el éxito? Porque tenemos que llegar a lo concreto. El éxito se detecta en que usted tiene que preguntarse, cuando yo me esté muriendo, ¿qué habrá hecho que mi vida valga la pena? Si no ha escrito esa pregunta, que creo que antes no la dije tan clara, aproveche para escribirla ahora. Si usted no está escribiendo, entonces yo digo, ¿cuál es la prioridad de esta persona? Pero a veces uno insiste en esto hasta que una señora un día me dijo, padre, es que no traje las gafas. Hay que entender también. Entonces, ¿cómo se mide el éxito real en mi vida? ¿Qué habrá hecho en el momento de mi muerte? ¿Qué habrá hecho que mi vida haya valido la pena? Eso es lo que hay que preguntarse. La segunda palabra era la que tenía que ver con la educación, la formación, la crianza. Porque a veces la gente, ¿por qué separé esto de la educación del anterior del éxito? Porque a veces hay personas que ya tienen una actitud muy recogida, muy piadosa, mi Dios, la Santísima Virgen María, el poder del Espíritu Santo, pero tengo mi Andreita que ya parece que le aprobaron el doctorado. Ya le aprobaron el doctorado. Y no está mal que Andreita esté en Francia y que domine el francés, es que usted viera oyéndola hablar francés. Y no sé si le conté, padre, que el presidente Macron le dio la mano. Y ella le habló al presidente Macron, un francés perfecto, una amiga le filmó eso. Eso es maravilloso. Tenemos ese video, lo hemos publicado en todas las redes. Ha tenido 18 visualizaciones. Entonces la crianza, ¿qué es lo importante para la gente que depende de ti? ¿Qué es importante que ellos vivan? Y por favor, no piensen en esto únicamente los que hoy son papás o mamás. Aquí hay gente que está bastante joven y que en unos años, si Dios no determina otra cosa, también serán papás o mamás. Entonces pregúntese eso. Esa era la segunda, ¿no? Y la tercera, las amistades. El tema de la amistad. ¿Y cómo se mide la amistad? ¿Para qué me puso Dios cerca de esta persona? ¿Para qué estoy en la vida de esta chica, de esta señora, de este vecino, de este amigo? ¿Para qué estoy en esa vida? Todas estas preguntas me las tengo que hacer yo también como sacerdote. A mí me encanta tener amigos y amigas. Me considero una persona relativamente afectuosa. Por eso mi lenguaje es blando, como ustedes se han dado cuenta, suavecito. Es por eso. Entonces, maravilloso que usted tenga amigos y amigas, pero pregúntese, ¿para qué estoy en la vida de esa persona? Ese era el tercero. ¿Y el cuarto? El dolor. El Espíritu Santo me cambia la definición del dolor. ¿Qué es lo que me duele más? ¿Qué es lo que me duele más? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que no me preocupa? ¿Qué está fallando dentro de mi corazón para que no me preocupen ciertas cosas? Y la última son las prioridades. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos cambia el diccionario. Y ya ahí estamos preparados para llegar a la conclusión. Pero antes de llegar a la conclusión, fíjese los 3 pasos que dio el Espíritu. Primero nos despertó la conciencia, ¿se acuerda? Para que uno deje de decirse mentiras y deje de echar culpas afuera y que toda la culpa, padre, es que yo quedé muy traumatizado porque mi papá, yo quedé muy traumatizado porque un amigo, porque mi ex, yo tuve una novia y entonces esa mujer me dejó totalmente traumatizado, ya yo nunca volveré a hacer lo mismo, yo creo que yo moriré así, padre, deme los santos óleos, porque voy a morir así. Uno deja de echar culpas afuera. Ese fue el primer punto. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo, ¿cuál era la segunda? Ay, Dios mío, esos apuntes. Que no bastan los parches, que mi vida tiene que cambiar de fondo. ¿Y cambiar de fondo qué significa? Que Cristo es el Rey de mi vida, que yo no necesito solamente una terapia. A ver, yo como que hago mala cara, YouTube, métodos para mejorar la cara.
Yo no necesito parchecitos, yo necesito que Jesús reine en mi vida. Y si tengo pareja, en mi vida de pareja, y si tengo familia, en mi vida de familia. Que donde yo esté, yo sea un testimonio y una luz del reinado de Cristo. Lo tercero que hace el Espíritu es cambiarnos las definiciones en las 5 palabras que vimos. Una vez que el Espíritu cambia todas estas definiciones, cambia la fortaleza. ¿En qué me siento fuerte? Como han cambiado mi diccionario, ahora ¿qué es lo que me hace sentir fuerte? Ya no va a ser el dinero, ya no van a ser los aplausos hoy son los likes. Ya no van a ser los likes. ¿Qué es lo que me hace sentir fuerte? Que ahora mi vida tiene sentido, que ahora mi vida tiene un rumbo, que ahora mi vida tiene su roca. Eso es lo que le da fortaleza a mi vida. Ahora sé lo que es tener una vida. Ahora sé para qué estoy en esta tierra. Eso es lindísimo. Eso es lindísimo. Entonces el Espíritu Santo, con ese cambio, me da la verdadera esperanza. Y quiero explicar brevemente en qué consiste esa verdadera esperanza. La palabra de Dios dice esto: la esperanza no defrauda. Esa frase es de San Pablo, la esperanza cristiana no defrauda. ¿Y por qué no defrauda? Porque una vez que yo tengo mi vida fundada en Dios, una vez que yo tengo mi vida fundada en la roca, ¿quién me mueve de ahí? ¿Quién me mueve de ahí? Una vez que mi vida está en la roca, ¿quién me mueve de ahí? Entonces, ahí es donde entra San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y hace una lista: la persecución, la espada, el hambre, la desnudez. Nada puede separarnos de Cristo. Y como nada puede separarnos de Cristo, nada puede separarnos de la auténtica fortaleza, de la auténtica confianza y de la auténtica esperanza. Nada me puede separar de Él. Y entonces se cumple lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu izquierda 1000, 10,000 a tu derecha. Y eso es verdad. Y eso es verdad. Y uno ve que caen, no es solamente personas que caen, historias que caen, sino que caen también las ilusiones de uno. Y claro, eso le afecta a uno. La traición de un amigo, una pérdida, una enfermedad grave, un duelo. No somos de palo, no somos de bronce. Las cosas nos duelen, pero no nos derriban. Nuestra esperanza permanece firme, porque mi esperanza no estaba en mi tía que se murió, mi esperanza no estaba en ese negocio que fracasó, mi esperanza no estaba en ese amigo que me traicionó. Mi esperanza estaba puesta en el que no defrauda. La esperanza no defrauda, porque el que me ha dado esa esperanza no defrauda, porque fiel es Dios y no puede desmentirse a sí mismo, como le dijo Pablo a Timoteo. Esa es la verdadera esperanza. Es decir, que el Espíritu Santo, cambiándote la mirada, hace posible que tengas una esperanza que ya nadie derrumba. Y eso es lo que nosotros somos. Termino con una frase muy bella de Chesterton, el famoso católico converso inglés, Gilbert Chesterton. Decía Chesterton: muchos han querido enterrar a la iglesia. No, ya esto se acaba, ya no hay más, ya la fe se acabó. No tan rápido. Mire la frase de él: muchos han querido enterrar a la iglesia. Se les olvida que su fundador sabe cómo salir de las tumbas. Sabe cómo salir de las tumbas. Entonces, hermanos míos, nosotros somos discípulos. Nosotros somos seguidores del que sabe salir de las tumbas. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Aunque Él ya está resucitado y nosotros todavía no, ya somos miembros de ese cuerpo. Y si nosotros somos miembros de ese cuerpo, hermanos amados, eso también significa una cosa. Eso significa que su victoria ya es nuestra victoria. Y también nosotros sabemos salir de las tumbas. Y hay personas que tienen historias muy duras, historias de depresión, historias de cansancio, historias de frustración, de todo aquí tengo todavía la listica, historias de impotencia, de obstinación, de debilidad.
Esas son nuestras historias y esas son nuestras tumbas. Pero yo soy discípulo del que sabe salir de las tumbas. Yo soy hijo del mismo Padre que levantó a su Hijo Jesucristo y le dio la victoria sobre la muerte, sobre el demonio, sobre las tinieblas. Y por eso la esperanza no defrauda. Pónganse de pie, por favor. La esperanza no defrauda. Nosotros somos discípulos del que sabe salir de las tumbas. Esa es la verdadera esperanza. Si yo pongo mi esperanza simplemente en que me va a ir bien en los negocios, eso me puede fallar. Si yo pongo mi esperanza en que mi amorcito va a ser siempre perfecto, fiel, puede que sí, puede que no. No lo deseamos, pero puede que no. Y al fin y al cabo, los fieles también se mueren. Ese es el problema. No sé, es una moridera, todo el mundo a morirse ahora. La esperanza no defrauda. Somos discípulos del resucitado. Somos discípulos del que venció al demonio. Somos miembros de ese cuerpo victorioso, el mismo cuerpo que vamos a adorar en la Eucaristía. Somos miembros de ese cuerpo. A nosotros no nos derriban por una ruina. A nosotros no nos derriban por una traición. A nosotros no nos derriba un mal gobierno. Hace poco, hermanos, estuve en un retiro de sacerdotes. Se acercó un sacerdote, por el acento inmediatamente me di cuenta de dónde venía. Me dice: quisiéramos que usted fuera a nuestro país. Estamos bajo tiranía hace muchos años. Queremos que usted vaya. Y me lo decía con cariño y me mostraba como una cierta admiración. Lo que ese sacerdote no sabe es que yo lo admiraba más a él. Yo lo admiraba más a él. Ese sacerdote, en medio de hostigamiento, pobreza, amenazas, inseguridad, está ayudando a santificar el pueblo de Venezuela. Hay gente que está dando la pelea. Hay gente que está luchando. Y eso fue lo que yo vi en ese hombre. Vi un hombre fuerte. No un hombre arrogante, un hombre fuerte. Porque él tiene su esperanza en Cristo. Se acabarán los malos gobiernos. Vendrán deseablemente otros mejores o menos malos. Los gobiernos vienen y van. Cristo permanece para siempre. Para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos con acción de gracias, elevamos nuestros corazones y quizás también nuestras manos hacia ti, y elevamos estas manos, Señor, para que sean ofrendas con las que queremos decirte gracias, ofrendas con las que queremos decirte, hemos descubierto la roca. Pero también, Señor, hoy es el día para decirte: cambia mi diccionario. Hermanos, si no empezamos hoy a cambiar el diccionario, perdimos este día. Lo perdimos de principio a fin. Cambia mi diccionario. Enséñame qué significa tener éxito en la vida. Enséñame qué significa educar a mis hijos o discípulos o las personas que tenga cerca. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, qué significa ser amiga, qué significa ser amigo. Enséñame, cámbiame el diccionario hasta que yo empiece a vivir y a pensar como es grato en tu presencia. Enséñame a dolerme, que mis lágrimas se parezcan a esos diamantes preciosos que brotaron de los ojos de María Santísima al pie de la cruz. Dame de los diamantes de María, que son sus lágrimas, y que yo aprenda a dolerme de lo que a ti te duele. Y enséñame, Señor, a poner en orden mis prioridades para que tú seas el número uno, para que en todo, Señor, en todo de mi vida, tú puedas decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, y en ella tengo mi complacencia, en él tengo mi complacencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
siempre, ahora y siempre, por los siglos